Nada de lo que está ocurriendo ahora mismo es accidental. El mundo no está entrando en una crisis aislada. Está atravesando un cambio de fase, y como siempre sucede en esos momentos, la mayoría de la gente lo percibe tarde. Estados Unidos, Europa, España y América Latina están siendo empujados hacia un escenario donde las reglas que durante décadas se presentaron como universales empiezan a para aplicarse solo a cuenta algunos. El poder vuelve a que hablar claro, sin disimulo, sin maquillaje diplomático. En Estados Unidos la presión interna es enorme, una sociedad profundamente dividida, instituciones cuestionadas, un ciclo electoral permanente y una economía que ya no ofrece certezas. Cuando el centro se debilita, el poder necesita reafirmarse, y esa reafirmación casi nunca ocurre hacia adentro, ocurre hacia afuera. No para resolver problemas estructurales, sino para demostrar que todavía existe capacidad de mando, decisión y castigo. La política exterior estadounidense ha entrado en una etapa más cruda. Ya no se intenta convencer al mundo de un liderazgo moral incuestionable. Se actúa desde la lógica del interés directo. América Latina vuelve al centro del tablero no por nostalgia ideológica, sino porque es una región estratégica, cercana, rica en recursos y cada vez más disputada por otros actores globales. China no dispara, invierte. Rusia no domina, incomoda. Irán no lidera, se infiltra. Frente a eso, Estados Unidos responde como siempre ha respondido cuando siente que pierde control, mostrando fuerza. Venezuela no es solo un país en crisis, es un símbolo. Durante años fue utilizada como advertencia, como ejemplo, como amenaza retórica. Hoy se convierte en el escenario donde se materializa un mensaje mucho más amplio. Los márgenes se acabaron, y ese mensaje no va dirigido únicamente a Caracas, va dirigido a toda la región, a gobiernos, a ejércitos, a sociedades enteras que creyeron que el orden internacional ofrecía cierta protección frente a la arbitrariedad. El impacto psicológico en América Latina es profundo, no porque todos apoyen o rechacen lo ocurrido, sino porque reactiva memorias históricas que nunca desaparecieron del todo. Intervenciones, presiones, sanciones, alineamientos forzados. La región vuelve a sentir que su autonomía es condicional, negociable, frágil. Y cuando esa sensación se instala, las decisiones políticas dejan de ser técnicas y se vuelven defensivas. Colombia se encuentra en una posición especialmente delicada, no solo por su frontera, sino porque encarna la contradicción central del continente. Cooperación histórica con Estados Unidos y, al mismo tiempo, un cansancio social frente a décadas de conflicto, violencia y dependencia. El discurso oficial habla de soberanía, pero la realidad impone límites. En escenarios así, cualquier movimiento puede interpretarse como traición o sumisión. Y cuando todos te observan, el margen de error se reduce a cero. México opta por la cautela. Argentina atraviesa una transformación interna que redefine su relación con el poder global. Brasil intenta sostener un liderazgo regional que ya no es tan claro como antes. Centroamérica refuerza narrativas de orden y control. Todo sucede a la vez, porque el poder no espera turnos, avanza donde detecta vacíos. Europa, mientras tanto, vive su propia paradoja. Defiende principios que ya no siempre puede hacer cumplir. Habla de legalidad internacional mientras depende militarmente de quien la viola cuando le conviene. La Unión Europea sigue atrapada entre su discurso normativo y su incapacidad estratégica. Y España, como punto de conexión entre Europa y América Latina, siente esa tensión de forma directa. La política española se desgasta no solo por sus conflictos internos, sino porque la ciudadanía empieza a percibir que muchas decisiones relevantes ya no se toman dentro del país. Se habla de soberanía, pero se practica dependencia. Se habla de liderazgo, pero se actúa a remolque. Y esa contradicción alimenta el desencanto, la polarización y la sensación de que la política es incapaz de proteger a la gente común de las grandes sacudidas globales. Pedro Sánchez, Feijóo, Abascal. Los nombres cambian, pero el problema permanece. España está inserta en un sistema donde las grandes decisiones se toman en otros centros de poder. Y cuando ese sistema entra en crisis, los estados medianos pagan el precio sin haber diseñado las reglas. La ciudadanía lo intuye, aunque no siempre pueda explicarlo con claridad.
Lo más peligroso de este momento no es la intervención, ni la tensión diplomática, ni siquiera el riesgo militar. Lo más peligroso es el cambio cultural que se está normalizando, la idea de que la fuerza es legítima si la ejerce quien tiene poder, que las normas son flexibles, que el derecho internacional es una herramienta retórica, no un límite real. Cuando esa lógica se instala, el mundo se vuelve más impredecible para todos. Las grandes potencias no actúan por emociones, actúan por cálculo. Y el cálculo actual indica que el sistema internacional basado en consensos amplios ya no sirve a quienes tienen capacidad de imponer condiciones. Por eso vemos un retorno a las zonas de influencia, a las demostraciones de fuerza, a la política del hecho consumado. No se negocia primero, se actúa primero y se explica después. Para América Latina, esto plantea una pregunta incómoda. ¿Existe realmente una estrategia regional o solo reacciones aisladas? Porque sin coordinación, sin visión común, cada país negocia desde su debilidad. Y la debilidad en geopolítica siempre se paga caro. No importa cuántos discursos se pronuncien, importa quién controla los flujos, los recursos y las decisiones finales. Europa enfrenta una pregunta similar. ¿Seguir siendo un actor normativo sin músculo o asumir que el mundo ha cambiado y necesita redefinir su papel? Y España, atrapada entre ambos mundos, debe decidir si quiere ser solo un observador elegante o un actor con voz propia, aunque eso implique tensiones incómodas. Mientras todo esto ocurre, la vida cotidiana sigue, pero ya no es la misma. Los precios suben, la incertidumbre crece, la migración se intensifica, el miedo se normaliza. La geopolítica deja de ser un tema lejano y empieza a colarse en la mesa, en el trabajo, en las conversaciones familiares, porque cuando el orden global se descompone, nadie queda realmente al margen. Estamos entrando en una etapa donde el poder se ejerce sin pedir permiso, donde las reglas se invocan solo cuando convienen, donde la fuerza vuelve a ser argumento. Comprender esto no es un ejercicio intelectual, es una necesidad, porque quien no entiende el momento histórico en el que vive, termina viviendo dentro de decisiones tomadas por otros. El mundo no se está preparando para una crisis futura. Está atravesando una ahora mismo, y la pregunta no es quién tiene razón, sino quién está preparado para lo que viene. Porque lo que viene no será suave, no será estable y no será justo. Será real. Y entenderlo es el primer paso para no quedar atrapado en silencio mientras el tablero se reordena sin nosotros.